Hay de sagas a franquicias, y de franquicias a referentes absolutos en la cultura pop. Una posición, un estatus al que todas aspiran y que pocas llegan. Y por supuesto, si hablamos de clásicos inamovibles que pasaron a formar parte de la memoria colectiva como si de una religión se tratara, Star Wars cumple con todo lo anteriormente dicho. Una película a la que su estudio le tenía muy poca fe previa al estreno. Posterior a este, y luego ya de casi 45 años, veríamos de todo. Secuelas, precuelas, cómics, novelizaciones, animaciones, merchandising y claro, la industria de los videojuegos, la cual no se salvaría del fenómeno que son las guerras de las galaxias. Igualmente, este monstruo mediático se ha encargado de acaparar prácticamente todos los géneros habidos y por haber. Aventura de exploración, acción, RPG, shooters en primera y tercera persona, hasta de baile, pero hay uno en particular que ha sido tocado apenas en la superficie y que representa un total desperdicio de potencial por parte de las compañías que poseen la licencia. Aun cuando de realizarse una nueva entrega en este formato, el éxito estaría casi que tocando la puerta en 2 segundos. Un género tan amplio y relevante como lo es... ¡Hey! ¿Qué tal, otakus y gamers? Yo soy el intermediario y el día de hoy les traigo mi roster ideal para un juego de peleas basado en el universo de Star Wars. Sin nada más que agregar a esta introducción, vayamos allá. Lo mencionado anteriormente en la introducción no era solo para enaltecer a esta franquicia, ya que tras revisar la gran lista de videojuegos basados en dicha, me topé con la sorpresa de que solo hay un juego de peleas de Star Wars, Masters of Teräs-Käsi, un juego de peleas en 3D que fue destrozado por la crítica y usuarios por igual, únicamente destacando en el que pudieras desbloquear a Leia con su traje de esclava y que tuvo una micro referencia en la película de Han Solo. Wow, esto es deprimente. Aunque algo que se le puede rescatar es el estilo de juego que eligieron para estos personajes, ya que no veo un mejor juego de peleas para el universo de las guerras estelares que no sea uno de 3 dimensiones en las líneas de Soul Calibur. Un título donde los personajes luchan prioritariamente con espadas u armas similares y que de hecho tuvo a 3 invitados de Star Wars en la 4ª entrega. Y considerando que la mayoría del roster usa alguna variante de lightsaber, pues creo que opciones no hay muchas para adaptar este lore al terreno competitivo. Y como además ya metimos a Soul Calibur, no estaría de más seguirle los pasos en cuanto a su mecánica de Rain Out, en la cual básicamente si uno de los contrincantes cae de la arena, pierde la ronda automáticamente, lo cual haría muchísimo más tensas las partidas y quedaría bastante bien con esa epicidad que caracteriza a la saga creada por George Lucas. Ya de último se me ocurre que hubiese una especie de medidor de la fuerza, la cual se vaya llenando con ataques recibidos o conectados para así no abusar de este poder. Pero vale, dejemos las pequeñeces de lado, seleccionemos al roster perfecto para este juego de peleas de Star Wars, iniciando obviamente con los originales. Sinceramente dudo que haya que ahondar en profundidad con la mayoría del elenco a seleccionar de esta trilogía, así que seré breve con los más esenciales. Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa, Darth Vader, Chewbacca y Darth Sidious. Luke Skywalker sería el personaje ideal para principiantes de juegos de pelea en 3D, un integrante balanceado en todos los aspectos para adentrar al título a estos jugadores y entender de forma básica las mecánicas del mismo, mientras que su padre sería una versión más pesada en cuanto a estilo de pelea, considerablemente más lento, pero con cadenas más arrasadoras. Con Han Solo y Chewbacca sucede algo similar. Ambos funcionarían como tiradores a media distancia, pero con ataques cercanos tipo brawler, siendo Chewbacca el más fuerte y pesado de los dos. Finalmente, tanto Leia como Sidious serían de tipo Sonar, siendo evidentemente que Leia sería más rápida y Sidious de movilidad lenta. A estos se les unirían Lando Calrissian, Boba Fett, Boss y Jabba the Hutt. El primero siendo otro tirador que mantendría distancias con el oponente gracias a su francotirador X8. Siguiéndole tenemos al hijo de Jango Fett, que podría ser muy interesante al mantener su jetpack como parte de su moveset, en conjunto con su lanzador de granadas, su pistola y su lanzallamas compacto.
Mientras que el menos recordado Trando Shano lo imagino como un personaje puramente concentrado en poner trampas en el escenario para arrasar con sus oponentes, destacando el uso de su gas tóxico que desprende con sus granadas Deoxys, y acabando con los personajes de la trilogía original, el Señor del Crimen de Tatooine, que, por más inverosímil que suene de primeras, podría aportar un más que único set de movimientos al roster, haciendo uso de sus guardias, bestias o incluso de sus esclavas para defenderse de sus enemigos, o incluso teniendo un ataque a lo Goro de Mortal Kombat con un aplastamiento brutal al oponente. Más que nada, sería un personaje de broma. Y es en este punto en donde las cosas se pueden tornar confusas para algunos respecto a mis elecciones, pero igual me daré a entender apropiadamente. Como con el siguiente elegido del roster, quien es ni más ni menos que Anakin Skywalker. No hablo de un skin de Darth Vader. El joven Anakin debería ser un personaje aparte, pues, y creo que no hace falta enfatizarlo, a la hora de pelear ambos son entidades totalmente opuestas, siendo Anakin más veloz y frenético que su etapa oscura, tal vez incluso verlo usando 2 sables de luz en algún combo especial. Probablemente muchos ya se andaban preguntando dónde quedaban los siguientes 3 de la lista, no siendo otros más que Obi-Wan, Yoda y R2-D2, que sí, aparecieron por primera vez en la trilogía original, pero a visión personal les veo mayor potencial jugable con sus versiones de las precuelas, especialmente con el droide que cuando acompañaba a Anakin tenía chorro mil armas y funciones que luego sin venir a cuento perdería cuando le tocara servir al hijo. Con este último, lo mismo que con Jabba, sería un tanto de broma su inclusión, y ya teniendo presencia propia de los Jedi en el roster, creo que no se me ocurre mejor manera de rematar su representación más que poniendo a 4 de los maestros más significativos de esta etapa de la cronología: Qui-Gon Jinn, Frank Tempe, Mace Windu, Kid Mundi y Aayla Secura. No creo que haya mucho que destacar sobre estos más que en estética y que son de los más queridos por los fans, mientras que del lado oscuro del conflicto tenemos a 3 de los antagonistas más reconocibles de esta etapa: Darth Tyrannus o Conde Dooku, General Grievous y el tan icónico Darth Maul. El primero seguiría un poco en la línea de Vader respecto a su velocidad menor, pero más estratégicos que otros Sith en el roster. De Grievous poco hay más que de agregar, además de sus múltiples lightsabers, los cuales podrían hacerlo básicamente un personaje anti-cross-up bastante defensivo como ofensivo a su vez. Y finalmente con el datomiriano más popular de la franquicia, su sable de doble hoja más su increíble agilidad y destreza acrobática lo pondrían a la par de Anakin, o incluso ser el personaje más frenético y arrasador de todo el juego. De forma similar a la trilogía original, no quiero extenderme demasiado, pero aquí no es porque sean varios los personajes a elegir, sino porque realmente poco hay para comentar. Digamos que esta etapa la pongo por obligación más que otra cosa, y los representantes para esta polémica trilogía no podrían ser más evidentes. Rey, cuyo moveset podría centrarse más en su prodigioso uso de la fuerza; Finn, alias el verdadero protagonista de las secuelas, que podría hacer uso de las diferentes armas que utilizó en esta trilogía, como esa porra antidisturbios, pero siendo más un brawler; Kylo Ren, que igual sería de tipo lento y pesado como otros Sith, pero que con su sable de cruz podría abarcar más rango con sus ataques, dicho siendo más poderosos; y finalmente la Capitana Phasma. No hay algo que especialmente la difiera de otros como Boba Fett o Chewbacca, pero su diseño me encanta, y quiero meter más mujeres al roster, así que, ¿qué va? Pausamos un momento de las películas y toca adentrarse en el terreno de las animaciones, donde contamos con un buen puñado de elementos para añadir este roster, especialmente si hablamos de Clone Wars, empezando con Ahsoka Tano, una de sus protagonistas y uno de los nombres que con el pasar del tiempo ha escalado hasta convertirse en un estandarte de la franquicia. Y es gracias a su estilo Jarkai de 2 sables más su inmensa agilidad que podríamos estar ante el personaje más ligero y veloz de todo el título. Seguida de ella tenemos al Capitán Rex, Saw Gerrera y Bo-Katan, el primero siendo líder de un pelotón de clones, por lo que se trataría de otro tirador a lo Phasma. Gerrera sería casi que un tanque que sabría mantener un balance entre el combate cercano y a distancia, y Bo-Katan, que al ser una mandaloriana se equiparía con un moveset similar al de Boba Fett, destacando su maestría con sus blasters duales. Y terminando con la joya animada de la franquicia, le daré sus lugares respectivos tanto a Cad Bane como a Sash Ventress, uno siendo el mentor de Boba Fett y el cazarrecompensas anti-Jedi definitivo, con una infinidad de artilugios que contrarrestan el combate con estos heraldos de la luz, más sus habilidades como pistolero.
y la otra siendo una Jedi renegada, asesina Sith y hermana de la noche por igual, practicante del estilo Jarkai como Ahsoka, pero siendo mucho más feroz y agresiva, incluso teniendo un mejor control sobre la fuerza. Pasando a otra serie con un buen cúmulo de fans, tenemos a Rebels, la intercuela que muestra un panorama bastante único previo a los acontecimientos de la trilogía original, y que, como era de esperarse, nos presentó a personajes igual de memorables. De ahí que tanto Ezra Bridger como el Gran Inquisidor se merecen un lugar en este crossover de toda la franquicia, ambos siendo feroces adversarios, cada cual supo darle un giro único a su respectivo bando, con Ezra siendo hábil con el uso combinado de lightsaber y blaster, más el uso de otros artilugios como un jetpack, y con el Gran Inquisidor destacando por el uso de su lightsaber doble giroscópico, y quizás en su gameplay podría tener ataques asistentes de los demás Inquisidores. Terminando con el terreno de las animaciones, me parece indispensable tener representación de la antología Star Wars Visions, básicamente una serie de ovas no canónicas creadas por distintos estudios de animación japonesa, donde podremos encontrar historias y personajes que los fans disfrutarán por sus propuestas fuera del esquema habitual. Dicho esto, me encantaría ver a los gemelos Car y Am, los gemelos constructos del lado oscuro de la fuerza, el Ronin, un espadachín errante y antiguo Sith exiliado, el anciano, un veterano Sith en busca de oponentes fuertes y que podría considerarse la antítesis del maestro Yoda, y finalmente T-0B1, un droide de corazón puro que sueña en convertirse en un Jedi. En resumen, Astro Boy, pero en Star Wars. Vale, los siguientes 5 no pienso darles una categoría propia, así que pongámoslos como extras. De parte del canon de las novelas, o lo que antes era el canon, no pude pensar en otros que no fueran Darth Bane y Darth Talon para representar estos míticos pasajes. Bane se trata de ni más ni menos que el fundador de la Diada, una regla que solo permitía tener a 2 Siths en simultáneo, un maestro y un aprendiz. Su peso en el lore es fundamental. Por si no era evidente, también es un formidable adversario que sería una gozada de controlar en un juego de peleas. Mientras que con Talon, aunque de la misma forma es una guerrera de temer y con una historia más que interesante, realmente mis motivos para incluirla radican llana y netamente en que es una datomiriana femenina. ¿Necesito explicar más? Y regresando ahora a los live action, tenemos a la vanagloriada serie de Mandalorian, la cual su éxito ha sido tal que me sorprendería que no tuviéramos representantes de esta en un juego así, siendo para mí los más indicados Din Djarin, Moff Gideon y Cara Dune. La última la considero especial, pues más allá de su uso de armas, sería un personaje tradicional de juegos de pelea en cuanto a sus técnicas de combate. Con el Goose Fring Imperial, pues tiene el Darksaber a su disposición, así que poco hay más que decir. Y con Djarin, pues aunque se trate de otro mandaloriano, lo que sin duda lo haría único sería tener unos ataques dash de asistencia del mismísimo Grogu, lo cual llamaría mucho la atención en las partidas y respetaría ampliamente al personaje. El último apartado por cubrir de esta franquicia, y como no podía ser de otra, son los videojuegos, que en cada oportunidad que tienen añaden más y más nombres a este extenso universo. Arrancando con partida triple tenemos a Revan, Darth Nihilus y HK-47 de KOTOR, o Caballeros de la Antigua República. No cabe duda de que muchos tendrán en la mira a Revan para un juego de estas características, siendo uno de los personajes más poderosos del canon Legends, de los pocos que fueron tanto Lord Sith como Caballero Jedi. Con Nihilus se pone interesante el asunto, pues podría tener un movimiento especial con el que podría desconectar de la fuerza temporalmente a sus oponentes y ganar ventaja en la partida. En cuanto al droide asesino de Revan, pues serviría para variarle un poco al elenco. El protagonista de la subsaga Jedi Knight, Kyle Katarn, se gana su puesto a pulso al ser de los personajes con más apariciones en el antiguo canon, porque mecánicamente hablamos de una fusión de Luke y Han Solo, así que eso ya le da bastantes puntos para entrar a este roster. Y siguiéndole tenemos a un gran favorito de los fans, Galen Marek o Starkiller de The Force Unleashed, un personaje que tiene un amplio control sobre el lado oscuro de la fuerza, especialmente con los rayos de la fuerza, y es altamente ágil, además de combinar magistralmente el uso de sus lightsabers con su dominio de la fuerza. De los personajes más completos para utilizar en un juego de peleas de Star Wars, sin lugar a dudas. Y llegamos a la actualidad de la franquicia en este medio, con los dos rostros protagónicos más recientes, dichos sean Iden Versio de Battlefront 2 y Cal Kestis de Jedi Fallen Order.
Con el expiloto del Escuadrón Infernal del Imperio, creo que podrían trasladar ese pasaje del personaje, tal vez con algún ataque asistente de su TIE Fighter. Pero a pesar de que su historia es interesante, creo que estamos ante otro tirador del tipo Rex y Phasma. Mientras que con el Jedi fugitivo sería interesante ver los múltiples estilos que maneja con los lightsaber como en su juego de origen, desde el clásico, el de sable doble o el Yarkai, poniéndolo como uno de los personajes más versátiles de este tentativo título. Y como última petición, solo espero que traigan de vuelta a Cameron Monaghan para darle voz. Ya para cerrar con este listado y quizás sorprendiendo a alguno, no puedo pensar en que el último lugar para el roster debería pertenecerle a un personaje completamente original. Sí, soy consciente de que hay muchos más personajes que podrían aportar algo en cuanto a gameplay al título, pero es ya casi una tradición en la franquicia introducir un nuevo rostro con cada nuevo título grande de la misma, y no veo por qué aquí debería hacerse la excepción. Es más, podría tratarse del nexo de todos estos personajes en un tentativo modo historia, un maestro Jedi, un Lord Sith o un ser omnisciente totalmente ajeno que a través del llamado velo de la fuerza atraiga guerreros de todas las épocas para luchar entre sí. Pensemos en algo tipo Guerras Secretas, pero de Star Wars. Pero hablando de posibilidades, creo que esto es lo más plausible a ocurrir dentro de toda esta propuesta. Con esto ya tenemos mi roster ideal para un juego de peleas de Star Wars, con 50 personajes en total de casi todas las etapas de la franquicia, y creo que si somos conscientes de cómo se mueve la industria, que hayan 25 personajes de base y los demás a forma de DLC sería lo más lógico y hasta creíble de pasar, con 5 Season Pass que incluyan cada uno a 5 personajes, un paquete de skins temáticas y un nuevo escenario respectivamente, extendiendo la vida útil del título por casi un lustro. Y de hacerse bien, estaríamos ante una de las entregas más memorables de la franquicia. Y antes de dar carpetazo con esta propuesta, quisiera repasar brevemente a todos los escenarios que me gustaría ver en un juego de peleas, los cuales considero deberían tener cierto grado de interacción para que dichos se sientan vivos. Tal vez ser aplastados por un AT-AT en medio del combate, o recibir daño de un enorme Rancor, todo con el fin de elevar aún más la tensión en los combates. Pero vale, dejémonos de movidas y vayamos a ver los escenarios que considero serían perfectos para este título. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Si les ha gustado y quieren ver más de este estilo, por favor dejen su like y compartan este video con todos sus amigos y conocidos. Para ustedes es solo pulsar unos botones, pero para mí eso sería una ayudita enorme. Coméntenme qué opinan sobre esto, qué personajes y escenarios ustedes elegirían para un juego de peleas de Star Wars.
Déjenmelo saber allá abajo, los estaré leyendo. No olviden suscribirse para ver más contenido de videojuegos y anime, además de activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevo video. También los invito a seguirme en Twitter e Instagram, donde pueden conocerme un poco más. Así que sin nada más que agregar, yo soy el intermediario y nos vemos la próxima.